Supercopa de Europa, primer título que se ha disputado esta temporada, Real Madrid-Atalanta, y el conjunto blanco de Carlo Ancelotti ya suma su primer título de los 7 que puede disputar esta temporada. Bueno, como ya veis en pantalla, el Real Madrid ganó 2-0 al conjunto italiano, campeón de la Europa League. Recordamos cómo venció de forma brillante en esa final al Bayer Leverkusen hace unos meses. El Real Madrid como flamante campeón de la Champions ante el Borussia Dortmund. Y bueno, la verdad es que había bastante incertidumbre por ver el partido. Dentro de que el Real Madrid fuese muy favorito, ¿no? Que lo era de forma evidente. Bueno, sí que había que ver bastantes cosas por parte del Real Madrid. Lo primero, era el primer partido del Real Madrid post Toni Kroos. La verdad, es muy raro ver a Valverde con el número 8 de Toni Kroos. O sea, me parece rarísimo. Creo que es uno de esos fichajes, bueno, de esos cambios de dorsal, perdón, que me va a costar acostumbrarme a las cosas como son. Es raro no ver a Kroos en el centro del campo madridista. Y evidentemente la llegada de Kylian Mbappé, ¿no? Primer partido oficial con el Real Madrid y además se estrenó con gol. Así que ahora hablaremos de Mbappé, evidentemente. Dice Peri además muy acertadamente que con toda la mala leche se pone rubio y el 8. No, no, lo de Federico Valverde, no, debería ser motivo de cárcel en algunos países, ¿eh? O sea, está feo, la verdad. Por aquí, mira, apuntaba bien Giorgio que el Atalanta ganó esa final de Europa League con los 3 goles de Lookman, que a mí fue de lo que más me gustó del conjunto italiano en el día de ayer. Un conjunto italiano que la verdad que sí que venía con muchas bajas, algunos jugadores simplemente por sanción, otros como el caso de Kuhn Meiner porque está medio apartado a la espera de si cambia de equipo o no. Muchos jugadores muy importantes lesionados como Scalvini, como Toloi, como Scamacca. Bueno, creo que el Atalanta venía con un equipo ciertamente mermado, aunque el 11 titular como tal sí que tenía bastante calidad. Pero creo que sobre todo el problema era lo que podía sacar desde el banquillo, ¿no? Por ejemplo, habitualmente el Atalanta desde el banquillo parte con jugadores como por ejemplo Pasalic, que esta vez tuvo que ser titular. Bueno, el tema de que no tuviese Scamacca, la única alternativa como punta que había era Retegui. Bueno, creo que evidentemente las bajas al Atalanta se le notaron, sobre todo de cara a una segunda parte a la hora de hacer rotaciones. Porque la verdad, la primera parte, creo que estoy de acuerdo con un poco lo que habéis comentado por el chat. El Real Madrid no estuvo bien en la primera parte. Bueno, no salió mal al partido, tuvo unos minutos iniciales que no estuvieron mal. Pero en el cómputo global de la primera parte hay que decir que el Atalanta fue bastante superior, jugó mejor, tuvo muy claro el plan de partido. Había gente bueno, yo leía mucha gente, sobre todo, evidentemente gente madridista, y esto no es un palo a la generalidad de los periodistas del Real Madrid, pero sí que leía periodistas del Real Madrid diciendo, la Atalanta se va a atrever ante el Madrid a jugar un juego tan ofensivo, tan alocado, de una presión tan alta, de hombre a hombre y tan caótico. Como hagan eso, les vamos a meter un baño. Bueno, ese estilo de juego durante la primera parte incomodó y mucho al Real Madrid. Y está claro que quien dudase de eso es que no ha visto a Atalanta ni conoce a Atalanta. Atalanta consiguió ganar así al Bayer Leverkusen, que no había perdido ni un solo partido. Bueno, en pista, porque es el estilo de juego que Giampiero Gasperini intenta promulgar en su equipo. Lo lleva haciendo ya muchísimos años y cada vez de forma más eficaz. Y sobre todo, donde todos los jugadores saben cuál es su rol y saben lo que tienen que hacer. Y eso ante el Real Madrid no va a cambiar. Y no es que no vaya a cambiar por ser fiel a un estilo donde simplemente es intentar creerse los mejores. No, se trata de ser fiel al estilo que te ha hecho llegar a jugar este partido. Porque ante el Bayer Leverkusen se decía lo mismo. A ver si son tan atrevidos ante el equipo más en forma de Europa como es el Bayer Leverkusen. Pues bueno, lo fueron y ya veis el resultado. El Atalanta le mete un baño al Bayer Leverkusen en la final de la Europa League. No entiendo por qué debían de cambiar frente al Real Madrid. Teniendo en cuenta sobre todo que la primera parte fue el gran ejemplo de que el equipo estaba realmente bien plantado y que al Real Madrid le costó muchísimo encontrar sobre todo a sus 3 jugadores de arriba. La ausencia de Toni Kroos se notó en el partido, creo que esto es algo evidente. Al final, el centro del campo del Real Madrid es Tchouaméni, Valverde, Bellingham. No hay ningún jugador que sea un organizador de jugadas. O sea, Bellingham creo que tiene muchas cualidades. O sea, su partido es brillante, pero no es un gestor. O sea, no es un jugador que desde el centro del campo te vaya a organizar el equipo. Tchouaméni es un pivote puramente clásico defensivo. Y Valverde es un jugador de ida y vuelta de mucho recorrido, buen golpeo, trabajo. Pero evidentemente su peor característica precisamente es lo que puede hacer con balón a la hora de generar jugadas. Entonces, claro, partimos desde un punto de que el Real Madrid tiene que jugar a otra cosa. No puede basarse en que Toni Kroos le organice los partidos.
Y ayer, eso, la presión de Atalanta para sacar la pelota desde atrás, al Real Madrid se le atragantó muchísimo en la primera parte, hasta que intentamos ver diferentes soluciones, ¿no? Ancelotti mandaba a los tres de arriba intercambiar su posición constantemente para abrir espacios. Vimos a Vinicius en ciertas ocasiones bajar incluso la posición de Tchouaméni a recibir para intentar mover a la defensa del conjunto italiano, pero por mucho movimiento que el Madrid cambiase de posición, el Atalanta, claro, seguía con su plan de marcaje individual. Había por momentos que daba igual si de Ketelaere estaba acompañando a Rüdiger casi a la posición de defensa cuando Rüdiger tenía esas aventuras ofensivas. Vamos, y a Gin City tener que ir detrás de Vinicius hasta la propia área del Real Madrid. Ya sabéis cómo juega Atalanta, es un equipo que presiona hombre a hombre durante todo el campo. Y eso Atalanta no lo va a cambiar. Y como digo, al Madrid esto le costó, bueno, descifrar cómo poder romper ese estilo de juego durante toda la primera parte, hasta el punto de que creo que el Atalanta en la primera parte es superior, tiene mejores ocasiones. Ambos equipos tuvieron un balón al poste, sobre todo, claro, el de Rodrigo también al final de la primera parte. Pero bueno, sin haber demasiadas ocasiones, creo que claramente el Atalanta fue el equipo que mejor estuvo en esa primera parte, con Lookman liderando y tirando del carro, y pues muy, pero que muy poquito del Real Madrid. Más allá de Bellingham, que su segunda parte fue brillante, pero la primera también fue muy buena. Creo que del resto poquito más. Alguna arranca de Vinicius que creaba peligro, pero por ejemplo Rodrigo no estuvo bien. Mbappé en la primera parte estuvo muy pero que muy desaparecido. Y sobre todo lo de Tchouaméni, muy preocupante en el centro del campo. O sea, Tchouaméni, vamos, Pasari de Ketelaere y Lookman y compañía le jugaban a la espalda como querían, llegando siempre tarde, demasiadas pérdidas además, casi siempre mal posicionado. En la primera parte de Tchouaméni fue terrible, o sea, no tiene más. De hecho, le puse una cruz y luego comentaremos el tema de los mejores y los peores del partido, pero lo de Tchouaméni, vaya, fue dramático. Y bueno, es verdad que el Atalanta, esa buena superioridad de la primera parte, pues no la pudo aprovechar. De hecho, es un equipo donde, aunque creo que jueguen muy bien y tenga una presión alta y demás, creo que... yo creo que es un equipo que a veces sí que le falta gol, es una realidad. Yo creo que hay la ausencia de Scamacca se nota, pero sobre todo al final, Lookman y De Ketelaere no son dos atacantes como tal. Son jugadores que pueden sumarte cifras, porque en su carrera lo han demostrado, pero quizá al Atalanta le faltaba ayer una pieza de ese estilo, ¿no? Y bueno, creo que a pesar de jugar una muy buena primera parte, pues tampoco acabaron de aprovechar esa superioridad como tal que vimos. Y en la segunda parte cambió totalmente la película. Yo creo que cambia por diversos factores, la verdad. Lo primero, porque hay un cambio de intensidad muy claro en el Real Madrid. O sea, vimos un Real Madrid en la primera parte que yo al equipo lo vi muy, muy de pretemporada, las cosas como son, muy de pretemporada. Y en la segunda parte hubo claramente un paso adelante a nivel de ritmo de partido y a nivel físico. O sea, vimos como Valverde pasó de, bueno, no diré de ir andando, pero de ser un jugador, bueno, normalito como centrocampista, a ser el Valverde que conocemos todos, de mucho recorrido, arrancadas, zancada larga. Y eso Valverde en la primera parte no lo vimos, ¿no? Luego, evidentemente, Bellingham, vamos, empezó a estar en modo superstar, o sea, dentro de Vinicius y Mbappé, que son las grandes estrellas. Bueno, Bellingham no quiere que olvidemos que fue el mejor jugador de la pasada liga, así que vamos, Bellingham fue impresionante su segunda parte. Y bueno, creo que a partir ya del crecimiento del equipo, Vinicius empezó a estar más cómodo y Mbappé empezó a participar, ¿no? Porque la primera parte pasó sin pena ni gloria y en la segunda Mbappé empezó ya a tener continuidad y apareciendo mucho más con balón. Además, el crecimiento general de todo el equipo subió la intensidad de varios jugadores que hicieron una segunda parte muy buena, como es el caso de Carvajal o de Militao, que a mí en defensa me gustaron muchísimo en la segunda parte. Luego, además, Courtois hizo la parada de turno que toca. Courtois solo tuvo que intervenir una vez en el partido y nos dejó una de las paradas de la temporada, y eso que solamente acabamos de empezar. Pero vaya, fue un paradón brutal el del portero belga, demostrando que, bueno, lo que yo digo siempre, para mí el Real Madrid tiene el mejor portero del mundo. Y yo sé que la explosión del Lunin fue brutal y demás, pero gente, para mí como Courtois es que no hay nadie en el mundo, pero nadie, ¿eh? O sea, y sé que evidentemente hay grandes porteros, ¿eh? También, como Alisson, como Ter Stegen, sí, lo que queráis, pero para mí como Courtois no hay absolutamente ningún portero en todo el mundo. Y, y yo creo que realmente, bueno, ayer lo volví a demostrar con solamente una parada, pero qué parada, ¿eh? Básicamente. Y bueno, con esa mejora del Real Madrid, creo que el Atalanta, bueno, le pasaron dos cosas. Uno, la presión del gol encajado.
O sea, el Atalanta se cae del partido en cuanto encaja el primer gol. Se cae muchísimo. Y lo segundo, el tema físico. Creo que llegaron un pelín más tarde a la presión. Creo que el equipo estaba menos brillante, sobre todo con la gente de arriba. Por ejemplo, de que Telaere se tuvo que ir muy pronto del partido con la sensación de que estaba ya un poco tieso. Y es un jugador muy importante en Atalanta para dar continuidad a las jugadas, ¿no? Y cuando entró Retegui, bueno, es que ya no había continuidad en las jugadas. Ahora hablaremos de Retegui, porque madre mía. Y bueno, creo que a Atalanta se le notó mucho, ¿no? Ese cambio en la segunda parte entre el crecimiento de intensidad y físico del Madrid. Y bueno, y que el Atalanta a partir del 1-0 ya el equipo se resquebrajó mucho mal, ya las marcas no estaban siendo tan persistentes, ya no se seguía tanto el hombre a hombre. Vinicius empezó a meter miedo en la defensa de Atalanta, o sea, empezó ya a decir, oye, que si se nos va de uno el equipo se parte, tuvieron que empezar a hacer muchas más ayudas, ya había varios jugadores libres, de ahí que Mbappé, por ejemplo, tuviese más protagonismo, estaba un poquito más libre, le costó mucho el equipo seguir a Jude Bellingham en la segunda parte, bueno, al final Atalanta se acabó cayendo, pero para mí con honor, la verdad. Creo que hicieron el partido que tenían que hacer. Con un poquito más de suerte se hubiesen puesto 0-1. Si Courtois no se hace un paradón. Si el balón que va al poste acaba entrando. Bueno, creo que hizo el partido que tenía que hacer. Y que a partir del 1-0 ya se eliminó todo cuesta abajo. Pero me pareció un rival más que digno. Teniendo en cuenta pues que es un rival que no suele estar acostumbrado a jugar este tipo de partidos a nivel de cuotas tan altas. O sea, seguramente si este partido hubiese sido un Real Madrid-Bayer Leverkusen, hubiese creado más expectación de la que creó. Pero claro, la sensación con Atalanta era que el Real Madrid era muy pero que muy favorito, por absolutamente todo. Y bueno, y creo que Atalanta, dentro de lo que cabe, le plantea 45 minutos de bastante, bueno, incertidumbre al Real Madrid, de a ver cómo podía solucionar el entramado táctico que le proporcionaba Gasperini. Así que bueno, yo creo que realmente el partido de Atalanta a mí no me parece negativo ni mucho menos. Y el del Madrid me parece, yo diría que más positivo que negativo, porque al final creo que la caraja de la primera parte viene un poco dada por estar en pretemporada, por ver un poco cómo te adaptas a un contexto de partido tan extraño, porque también hay que tener en cuenta una cosa, que tu primer partido de la temporada sea contra el Atalanta de Gasperini es cuanto menos llamativo, o sea, te enfrentas a un rival que tiene un estilo tan marcado y es tan diferente al resto de los equipos que como primer partido de la temporada parece que estás un poco modo, madre mía, ¿dónde estamos, no? Y creo que al Real Madrid por eso la primera parte le costó mucho, pero cuando el equipo empezó a carburar, creo que el Real Madrid hizo una segunda parte muy pero que muy positiva, o sea, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Valverde, Carvajal, Militao, Courtois con su parada, o sea, hay muchos jugadores que la segunda parte creo que estuvieron realmente bien. Así que bueno, creo que el Real Madrid al final la sensación es positiva y sobre todo lo más importante, ¿no? El hecho de que, bueno, pues sea su primer título de la temporada. Ahora comentaremos alguna cosita más. Por aquí, por el chat también os quiero leer y dice ya Peri que a el Atalanta le gustó, a mí también. El Atalanta está muy bien entrenado y sabía muy bien lo que tenía que intentar. Atacar la falta de cross en la presión alta y doble marcaje a los de los delanteros cuando recibían balones. Bueno, pero el Atalanta J. Moren igualmente siempre juega así, ¿eh? O sea, ya sea el Madrid el que tiene enfrente o no, siempre va a la presión alta, siempre va con la defensa adelantada, siempre va a exponerse mucho, o sea, vaya. El Atalanta juega igual, esté el Madrid o esté cualquier equipo. El MVP fue Bellingham, nos comenta Giorgio, y de largo, ahora hablaremos del partido de Bellingham. Los títulos los hacen grandes los rivales y estoy muy orgulloso de haberle ganado a un Atalanta correctísimo. Sí, sí, yo creo, o sea, creo que el Atalanta vamos, puso ayer sobre la mesa que era un rival a tener muy en cuenta, que fue un rival muy serio, ¿no? Decía por aquí Giorgio que el Atalanta fue el único que le ganó al Leverkusen la temporada pasada, totalmente cierto, en esa final que comentábamos. Saben plantear muy bien los partidos, se lo decía ayer a alguien, ayer tarde, perdón, y ahora después dieron la lección de eso mismo. Totalmente de acuerdo, J. Moren. Por aquí decía, es el primer partido con los titulares y el Atalanta sabía que tenía que hacer esa debilidad porque no había podido probar afirmativas. Camavinga encima se lesiona y eso hizo que el plan saliese incluso mejor. Probar alternativas te referías, ¿no? Bueno, sí, a ver, el Real Madrid salió con el equipo a priori titular de esta temporada, ¿no? O sea, más allá de que Camavinga pueda entrar al mejor por Tchouaméni en algún momento, el equipo del Madrid ayer es el titular, ¿no? Con Camavinga lesionado, como ya sabemos del día anterior. Bueno, realmente no había dado tiempo a probar mucho, pero sí que es verdad que es un poco la temporada pasada, que teniendo en cuenta que no está Kroos y que está Mbappé, que es cambiar muchas cosas, ¿eh? Es solamente un cambio, pero ese cambio significa mucho, ¿eh? Pero es verdad que bueno, que al final era el equipo más o menos titular, ¿no? O sea, tampoco había demasiada sorpresa en ese sentido.
¿Hubiera generado más expectativa lo de Xabi Alonso? Yo creo que sí, Giorgio, tampoco nos podemos engañar. Y bueno, Pablaco dice que estuvo viendo el partido de pretemporada del Almansa, que le ganaron 2-1 al Elche Licitano, al equipo B del Elche, así que estuvo viendo eso. Bueno, por motivos de cercanía y demás, tiene sentido. A ver, alguna cosita más a comentar del partido. Gente, el debut de Mbappé. ¿Qué os pareció lo de Kylian Mbappé en el día de ayer? Porque a mí la primera parte me pareció que estaba... Esa posición de 9 puro es una posición donde no termina de sentirse lo más cómodo del mundo, la verdad. Y encima, creo que Isaac Hien hizo un partido muy bueno. El problema de Hien es que luego aparece la foto de los 2 goles. Pero su partido realmente hasta el 1-0 del Real Madrid había sido... De hecho, a mí Isaac Hien me parece el mejor del partido hasta el 1-0 del Madrid. Pero el mejor jugador del partido, sin ninguna duda. En temas que luego los 2 goles creo que se equivoca. Pero bueno, creo que a Mbappé le costó mucho contra Hien en el día de ayer en esa posición de 9. Y la primera parte fue muy mala. Fue muy mala de Mbappé, sobre todo estuvo muy desaparecido. Luego la segunda yo lo vi mejor más allá del gol. Porque dice Peri, mal partido que lo salva el gol. Yo no creo que la segunda parte estuviese tan mal, realmente. Independientemente del gol, pero sobre todo porque creo que la primera lo que más le faltó es estar un poco desaparecido. Bueno, tiene un highlight medio de tacón que le hace un caño al rival ahí un poco sin querer. Bueno, de aquella manera. Dejó un highlight de la primera parte. Pero creo que la segunda estuvo más entonado en general en la participación, También hay que decir que la segunda parte se notaba que varios de sus compañeros lo buscaban mucho más. O sea, hay una ocasión que bueno, que Vinicius puede definir, lo busca Mbappé, luego esa jugada acaba en el 2-0, pero vaya, se notaba ayer que lo estaban buscando con un poco con ansia en la segunda parte al bueno de Kylian. Pero bueno, creo que su segunda parte no es mala y luego el gol es un golazo. O sea, lo rápido que llega, cómo se anticipa, la pone casi en la escuadra, imposible para Muso. O sea, no sé. Está falto de ritmo, dice por aquí Giorgio, creo que eso es evidente. Y, y bueno, creo que realmente lo de Mbappé a mí ayer me parece normal. O sea, no esperaba que Mbappé en su primer partido de repente fuese a ser el mejor jugador del mundo, marcase 3 goles. Podría hacerlo, pero bueno, creo que hay que darle tiempo al tiempo. Creo que hay que ver cómo de momento se sigue adecuando Mbappé en el equipo de Vinicius. Que no olvidemos que es la gran estrella del Real Madrid y que sigue estando Bellingham por ahí, que sigue demostrando que es el jugador que es más completo del equipo. Entonces hay que ver cómo encaja la figura de Kylian Mbappé como mejor jugador del mundo en un equipo donde ya tiene a 2 de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Era un poco como cuando dijimos, a ver cómo se adapta a la MSN, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, solo que Neymar, Vinicius, o sea que solo que Neymar es Vinicius, Mbappé es Suárez y Bellingham es Messi, por ejemplo, ¿no? Pero vaya, sigue siendo un contexto de 3 grandes estrellas de bueno, que a ver cómo encajan entre ellas, pero a mí, estoy con Giorgio, a mí personalmente no me preocupa en exceso. O sea, creo que es algo, bueno, que tiene que ir adaptándose con el tiempo y de hecho me parece una buena noticia para el Madrid que en su primer partido ya haya marcado gol. Habla de que en un partido donde Mbappé no es tan diferencial ni es tan demoledor, bueno, el gol es que lo tiene. Y creo que la jugada del gol no es un gol de empujarla. Es un gol de tener que meterla ahí. O sea, que a mí me parece que, bueno, que de menos a más el partido de Mbappé, y a mí me parece que en general no estuvo increíble, pero bueno, tampoco me parece nada preocupante ni mucho menos, Y luego, bueno, por aquí J. Maren decía, el primer gol es fallo gordo de ellos y el segundo es con el partido ya roto y eso así al Madrid le beneficia. Hombre, en el caos el que mejor reina es el Real Madrid, ¿no? Como siempre se dice. Así que cuando el partido se abre, el Real Madrid casi siempre suele ser un equipo demoledor y sí que es verdad que el Atalanta en nivel defensivo de la segunda parte comete algunos errores. Hombre, que sentencian un poco el partido, En el primer gol, por ejemplo, es una salida de balón un tanto, hombre, un tanto llamativa para mal para ellos. Lo que pasa es que luego Vinicius pues tiene también que hacerse ese jugador evidentemente en izquierda y regalarle el gol a Fede Valverde, Pero bueno, creo que el Real Madrid como primer título de temporada y primer partido oficial, la toma de contacto es buena por su segunda parte. Tampoco me preocupa en exceso que la primera parte fuese mala por lo que digo, por el falto de ritmo de competición, por encontrarse en un contexto tan extraño y complicado. En fin, yo creo que la sensación por lo general es positiva. Para destacar ya los mejores y los peores del partido finalmente, yo como los mejores del partido me he quedado con Jude Bellingham, MVP para mí de forma indiscutible. El partido de Jude es
una locura, sobre todo su segunda parte, es que estaba en todos lados y robaba, transitaba y daba el último pase. O sea, estaba en todas las facetas del juego. Hay una ocasión que le deja a Vinicius un mano a mano solo contra Muso que falla al brasileño. No sé, o sea, es que hizo un partido de esos donde la exuberancia física de Bellingham se nota que le hace ser uno de los mejores del mundo. Si Bellingham está bien físicamente, es diferencial, porque a nivel técnico es un súper dotado. Y a nivel físico tiene muy buenas cualidades. El tema es que la temporada pasada, y luego lo vimos en la Eurocopa, acabó tieso. Pero si Bellingham está bien, es un jugador con una capacidad bestial para marcar las diferencias como vimos ayer. Así que bueno, le dieron el MVP y creo que no hay ninguna duda de que fue para él. Luego también pongo a Vinicius como estrella. Es verdad que fue una ocasión muy clara, pero también hay que decir que creo que sigue siendo una de esas armas que significa mucho cómo ataca el Real Madrid. Creo que de los set de arriba fue el que mejor estuvo. Da asistencia en el gol de Fede Valverde. Es un jugador siempre peligroso, incisivo. Bueno, yo creo que Vinicius volvió a estar realmente bien. Y luego también he seleccionado para bien a Valverde, sobre todo por su segunda parte, ¿no? Creo que al igual que digo que Bellingham fue muy buen partido suyo en las transiciones, Valverde en la primera parte no tanto, pero en la segunda sí que era un jugador que tenía esa capacidad para romper líneas en conducción, llegar al área rival, al final marca el 1-0, ¿no? O sea que creo que realmente... bueno, el partido de Valverde sigue siendo muy bueno. También, insisto, puede haber destacado a Carvajal o a Militao por la segunda parte. Bueno, hay varios que destacar. O por ejemplo en Atalanta, bueno, Gien, si no lo hubiese liado en uno de los goles, para mí sería estrella seguro, porque me encantó su partido. Y Lukman creo que realmente también estuvo muy, muy bien, ¿no? Se nota que creo que ahora mismo en la gran estrella de Atalanta se echa el equipo a la espalda tras lo que hizo en la final de Europa League la temporada pasada. Y se nota que es un jugador, bueno, que da ese salto de calidad, ¿no? Al conjunto italiano. Como partes negativas del partido. Bueno, la de Kolasinac quizás es la más discutible, porque, bueno, no me gustó mucho su partido, pero tampoco fue terrible. Con esa tercera cruz he dudado. No he dudado con la de Retegui. Yo lo voy a seguir diciendo siempre. O sea, no sé por qué Retegui es un jugador que tiene tanto cartel, que es internacional con Italia, que siempre se ha hablado de él desde que va de Argentina hacia Italia, del tema de que ahora lo fiche el Atalanta. Es un jugador que yo nunca he terminado de comprar, que me parece muy normalito, y no hablo de que sea mal jugador, hablo de que a lo mejor me puede parecer un delantero de primera división, pero no me parece que sea nada de otro mundo Retegui. Lo digo totalmente en serio, o sea, creo que Retegui, por ejemplo, si lo comparamos a nivel de España, podría ser titular en un equipo de zona media-baja de España, podría ser titular, pero no me parece que cambie demasiadas cosas, la verdad. O sea, hombre, para Leganés está bien, sí. Hombre, para Leganés claramente sería uno de sus mejores jugadores. Pero no me parecería una locura que estuviese en un equipo así, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Es un delantero que me parece muy limitado. Creo que tiene gol, creo que dentro del área tiene cosas importantes. Pero a mí es un delantero que en los apoyos no me termina de convencer tampoco demasiado. Con balón no creo que aporte en exceso. No sé. Creo que es un delantero bueno, que no sé, que es un poco de línea media. Creo que habla de que el segundo mejor delantero de Italia sea Retegui, porque en teoría el mejor es Scamacca, que estaba lesionado ayer. Habla un poco de cómo está Italia a nivel de ciertos jugadores en ciertas posiciones. O sea, no puede ser que Retegui sea el segundo mejor 9 italiano que hay en la actualidad. O sea, me parece dramático. Me parece un jugador muy, pero que muy del nivel del montón, la verdad. Y ayer su partido me parece horripilante en cuanto entra. O sea, sé que es un jugador que no me entra por los ojos a mí nunca en general, pero lo de ayer, no sé, es que no gana un duelo a nadie, básicamente. Y luego como tercera cruz y la única del Real Madrid, yo he puesto a Aurelien Tchouaméni. A ver, lo de Tchouaméni es en parte preocupante y en parte no. Porque, a ver, Tchouaméni tiene el mismo problema todos los años al inicio. Y es que llega de las vacaciones, llega a los primeros partidos de temporada, vamos, como si fuese una roca. O sea, es que no hay quien mueva a este tipo. O sea, es que va al tran físicamente. O sea, es que, mira, es lo que dice Peri, o sea, le cuesta coger ritmo lo más grande, pero vamos, es que le cuesta una barbaridad. O sea, es impresionante lo mal que empieza Tchouaméni todas las temporadas por eso, porque vamos, es que llega tarde siempre a todos los duelos, se equivoca en pases muy sencillos, y no se equivoca porque el césped estuviese horrible, que no lo he comentado y el césped del partido, vaya, es una vergüenza. Pero más allá de eso, Tchouaméni ayer estaba lento, en general. Estaba poco, como si tuviese poca fuerza, no sé.
Partido de Tchouaméni, la primera parte de Tchouaméni era terrible. El césped estaba mal para todos, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra, pero Tchouaméni es que veías pases que se le quedaban mal dirigidos, cortos de fuerza, muy precipitados. Hay ocasiones donde se equivoca sin tener ningún tipo de sentido. No sé, lo de Tchouaméni es bastante mal. Mira, saludo por aquí ya a Javier, ¿qué tal? Bienvenido. No sé, la primera parte de Tchouaméni es de los peores partidos que he visto a Tchouaméni en mucho tiempo. Luego la segunda, bueno, un poco sin más. Creo que también mejora un poco en línea con que mejora todo el equipo. Pero sin ninguna duda fue el peor del Madrid de ayer. O sea, creo que eso es indiscutible. Insisto, como esto le pasa todos los años, no me parece tan preocupante, porque estoy convencido que luego cuando estemos en octubre, Tchouaméni va a estar genial, pero le pasa todos los años. Luego el punto está en que creo que es un jugador que al Real Madrid y a la afición del Real Madrid no le termina de entrar por los ojos todavía. Es un jugador que, a ver, la comparativa con Casemiro siempre hace mucho daño, porque encontrar un Casemiro de nuevo es que es casi imposible. Pero es verdad que es un jugador que no termina todavía de asentarse dentro de, del 11 del Madrid y que no termina de asentarse en el esquema de Ancelotti de forma claramente indiscutible, que es lo que creo que todo el mundo pensaba que iba a ser en cuanto Casemiro se fue. A mí es un jugador que no me disgusta tanto como las críticas que leo. Yo leo que hay mucha gente que es muy crítica con Tchouaméni y que hay mucha gente que piensa que no le da para ser ni titular ni de broma todavía. A mí no es un jugador que me disguste tanto, lo que sí es verdad es que creo que no ha dado el salto hacia adelante que se esperaba que pudiese dar. O sea, Tchouaméni no ha crecido mucho en los últimos 2 años, por ejemplo. Creo que es un jugador que podría estar establecido como uno de los 3 4 mejores pivotes del mundo y creo que no lo es. Honestamente, creo que no lo es. No digo que tenga que ser Rodri, ni Declan Rice, fijaos lo que os digo. Pero a lo mejor sí que podría estar más cerca de este segundo y creo que no lo está. Creo que no es uno de los mejores del mundo en su posición. El Madrid está acostumbrado a tener a los mejores del mundo en su posición, ¿no? Entonces, por eso quizá hay mucha gente que se le queda un pelín corto todavía el rendimiento de Tchouaméni en el Real Madrid. Por ejemplo, aquí Javier nos dice, Tchouaméni siempre le pasa lo mismo, ha tenido suerte de la lesión de Camavinga, pero cuando vuelva no lo veo para titular. El tema, Javier, es que a mí me parece complicado. Yo esto lo he leído mucho, ¿eh? Que hay mucha gente que ve a Camavinga titular por delante de Tchouaméni. A mí, Camavinga como pivote único en el Real Madrid no me termina de convencer todavía demasiado. O sea, yo prefiero un Real Madrid con Tchouaméni que Camavinga. El gran punto que hay entre los dos es que Camavinga es un jugador hiper disfrutable a nivel visual. O sea, tú ves a Camavinga jugar y es un jugador que disfrutas viéndolo, básicamente. O sea, es un jugador que es muy llamativo para los ojos, que gusta mucho, y Tchouaméni es prácticamente lo contrario. Y por eso hay mucha gente que creo que sigue prefiriendo a Camavinga, y para mucha gente Camavinga es mejor jugador. A ver, Camavinga tiene más cosas, pero Camavinga es un jugador que sigue cometiendo muchos errores. Es muy joven y los puede subsanar, pero comete muchos errores. O sea, por ejemplo, lo que acaba de decir Giorgio, a Camavinga le falta posicionamiento. Muchísimo, pero una barbaridad. Camavinga es un jugador que muchas veces se posiciona mal y sobre todo que le gana la espalda con mucha facilidad si juega como pivote único. A mí Camavinga en un doble medio centro me gusta mucho. Pero si el Real Madrid juega en 4-3-3 más o menos marcado como fue ayer, con Valverde en un interior y Bellingham en el otro, yo no tengo tan claro que Camavinga pueda ser el pivote que sostenga al equipo. En un equipo además tan ofensivo. Porque a Bellingham le tienes que dar libertad y luego los tres de arriba son los tres de arriba. Entonces, claro, yo creo que tener ahí un Casemiro te soluciona muchas cosas. El Casemiro de turno es Tchouaméni en este Real Madrid. Y no termino de ver que sea Camavinga. Yo sé que mucha gente del Madrid piensa que ese pivote va a ser Camavinga y que Tchouaméni va a ser el suplente. Veremos, ¿eh? Yo eso lo quiero ver esta temporada. Y tampoco me parece una locura que jueguen los dos juntos. A ver cómo el Real Madrid se estructura este año sin Kroos y con Mbappé. Creo que esto tendremos que ir viéndolo con el paso de las jornadas y a ver cómo se recupera Camavinga ni esa lesión que lo tendrá mes y medio apartado de los terrenos de juego. Yo dice, por ejemplo, que a Elcho Menino no le disgusta. Bueno, yo creo que, que, que la gente tiene peor concepción de él de lo que es todavía. Pero bueno. Peri dice que yo creo que el Madrid debería plantearse hacer una pretemporada en condiciones de jugar 2 partiditos contra medianía austriaca para coger ritmo. Bueno, Peri, creo que ese tipo de partidos, desde que el fútbol funciona como funciona, ya no se pueden jugar. O sea, creo que no tiene sentido en cuanto a tú la pretemporada la utilizas para ganar dinero más que para la preparación de los jugadores. Y es la realidad que le lleva pasando a los equipos grandes desde hace ya varias temporadas. Entonces, creo que bueno, que no. Que es algo que cada vez es menos viable.
Y luego Llordo dice que Camavinga no vuelve hasta octubre, efectivamente. O sea, esto empezaremos a debatirlo a partir de octubre, porque de momento hasta esa fecha Tchouaméni tiene que ser titular 100% porque tampoco hay mucho más, ¿no? Pero el Atlético lo hace en el trofeo ese contra, en Numancia, por ejemplo. Ya, pero el Atlético no es un equipo que tenga tantísima gira, por ejemplo, estadounidense por lo habitual. Entonces, bueno, puede ser. No sé, yo lo veo complicado, que en equipos como el Madrid hagan esas cosas, por ejemplo, a día de hoy. En fin, poquito más a comentar del partido, ¿vale? Primer título para el Real Madrid esta temporada, para empezar con el mejor pie posible. Mbappé no destacó muchísimo, pero marcó gol en su debut, lo cual creo que ya es un debut positivo para él. Y luego, bueno, Bellingham en su primer partido, de momento, ha vuelto a ser el Bellingham que nos encantó en las primeras jornadas de la liga pasada. Así que para mí el Madrid empieza realmente con muy pero que muy buen pie. Primer título de la temporada y, bueno, la mejor forma de encaminar este inicio de liga que se nos viene ahora por delante.